Bueno, pues ahora sí que nos metemos de lleno ya en el uso de los componentes. Vamos a avanzar un poco después de esa primera toma de contacto que hemos tenido con unos componentes un poquito sencillos. Ahora vamos a ver más a fondo qué son los componentes y todas las posibilidades que ofrecen. Entonces, bueno, volvemos aquí al proyecto. Veis que aquí, aunque aparentemente he hecho muchos cambios, no son tantos. Os cuento qué es lo que he hecho. En primer lugar, he movido los estilos. He creado una carpeta Asset dentro de SRC y dentro una carpeta Styles y he movido los estilos que tenía en la aplicación ahí dentro. Además, he creado una carpeta Fonts porque me he descargado una fuente personalizada que vamos a utilizar para darle un poco más de gracia al frontal, al tema visual, y me lo he creado aquí dentro de la carpeta Asset. En consecuencia, en el Angular JSON he tenido que cambiar esta parte de aquí para añadir la carpeta de Asset, para que al compilar pues la carpeta de Asset vaya a la carpeta de salida, y aquí para decirle dónde están los estilos ahora, tanto en esta parte de Will como por aquí. Lo he dejado también cambiado en la parte de test, aunque no la vamos a utilizar, pero también lo he cambiado. Eso por un lado. Después, en el index he añadido aquí un fondo gris con Tailwind, ¿vale? Tailwind, si entráis en la web tenéis toda la documentación, aquí no vamos a entrar mucho, simplemente pues de esta forma le ponemos una clase, un fondo gris al fondo. Después, para poder utilizar las fuentes que os decía, en el fichero de CSS he tenido que añadir varias cosas. Después de la importación de Tailwind, que ya lo teníamos, he tenido que añadir la fuente normal, la fuente en negrita, la fuente en cursiva y la fuente en cursiva negrita. Y aquí una clase para que cuando yo utilice esta clase, pues la fuente que se ponga sea esta que tengo aquí marcada. Y creo que a nivel de proyecto no he cambiado nada más. Bueno, miento, lo podemos ver aquí, lo bueno de tener el Git. En el app root, ya para que la ruta principal sea un componente nuevo que he creado y que ahora veréis. Y después en el app, bueno, he quitado esto que estaba aquí y no lo estábamos utilizando, ya veremos las señales posteriormente. Y después he creado varios componentes. He creado varios componentes porque al final lo que vamos a hacer es pues una Pokédex en la que vamos a poder ver todos los Pokémon y lo vamos a hacer aquí con Angular. Entonces, para crear la estructura de esa Pokédex he creado varios componentes que aquí tenéis. Si queréis ver todos los componentes que he creado, aquí os dejo. Os lo traigo por aquí. Los comandos que he lanzado, fijaos que siempre es ng generate component, el nombre, y aquí, bueno, para que no me meta los tests. Entonces he creado estos 6 componentes. El main es el principal que contiene el resto, uno que será la parte de la pantalla, parte de controles, evoluciones, los detalles y las debilidades. Entonces, sabiendo esto, por eso aquí veis que hay tantos cambios, pero no son más que componentes. Os subiré el código HTML, ahora simplemente os lo voy a enseñar, pero os subiré el código HTML allí para que lo tengáis disponible y vais a ver que de momento son muy sencillos. Entonces veis que aquí en el Pokédex main, como estamos usando componentes standalone, le he dicho que me importe el resto de elementos para después aquí poder utilizarlo. Fijaos que aquí tengo la estructura de la Pokédex. Entonces aquí tengo parte del código HTML, pero otra parte del código HTML está en estos componentes externos. Estos componentes no tienen nada, ¿vale? Más que HTML. Si os enseño cualquiera de ellos, este mismo, los CSS de momento están vacíos todos. Tienen aquí un HTML que es HTML con Tailwind a pelo, no tiene nada más. De momento no tiene nada dinámico, ni parámetros, ni nada, eso lo iremos viendo ahora. Y después el componente que me da por defecto, no tiene nada. El único que ha cambiado es este, como digo, que he puesto aquí los imports. Entonces, esto voy a comprobar que lo tengo arrancado y el resultado de esto pues es esto que veis aquí. ¿Cuál es la idea? Pues en la parte izquierda, en la parte de la pantalla, que es el componente pantalla, lo que vamos a hacer es ver todo el listado de Pokémon que vamos a poder ir moviendo y controlando con estas flechas. Estos botones ya veréis que le daremos también funcionalidad. Una vez que tengamos elegido un Pokémon, aquí a la derecha podremos ver la línea evolutiva y de ese Pokémon que hemos seleccionado podemos ver sus detalles, sus características y sus debilidades. Esto está hecho con Tailwind, es responsive. Si veis que esto se adapta para que en versión móvil también se vea de forma decente.
¿vale? Aunque no es el objetivo principal de este curso el que os centréis en Tailwind, ni en el diseño, ni en responsive, ni nada, simplemente aprender Angular, pero bueno, ya que hacemos algo, pues hacemos algo en condiciones. Entonces, a partir de esto, vamos a empezar a tocar nuestros componentes y a profundizar un poco en el tema. Bueno, pues vamos a continuar viendo qué más podemos hacer con nuestros componentes en Angular. Vamos a trabajar con dos componentes, con el main, que es el principal, y con el de la pantalla. Que si recordáis, pues el de la pantalla es esta parte de aquí central, donde vamos a poder visualizar lo que es la Pokédex. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos primero a nuestro controlador del main, ¿vale? Nuestro TypeScript del main, y vamos a añadirle un objeto data de esta forma, ¿vale? Al final no va a ser más que el origen de datos, que ya veréis después en futuros vídeos, pues que el origen de datos no va a ser este, sino que vamos a llamar a una API de verdad, pero de momento nos puede servir con esto. Ahora, ese Pokédex, esa data que tenemos aquí, la tenemos que pasar a nuestro componente pantalla. ¿Cómo le hacemos llegar a nuestro componente pantalla esos datos que obtenemos en el componente padre? Pues bueno, hay varias formas. Lo que más se suele utilizar es una variable de input. De esta forma, con el decorador input que está dentro de Angular Core, directamente con esto le vamos a decir que nuestro componente Pokédex screen va a recibir un objeto data como input del componente. Aquí veis que en este caso eso no es lo ideal, como digo, le estoy poniendo un any, ¿vale? Aquí estamos perdiendo la potencia que nos da el TypeScript, que es que vamos a tener los objetos tipados, pero lo veremos en posteriores vídeos. Ahora mismo le pongo any y aquí se traga cualquier cosa y le digo que es un array, le digo que es un listado de lo que sea, que en este caso puede ser un listado de este objeto. Entonces, aquí veis que ya yo lo he inicializado a vacío. En el caso de los arrays se suele hacer, pero imaginaos que yo en lugar de eso tengo aquí otra variable, ¿vale? Vamos a ponerle input data y en este caso, pues en vez de decirle que es un array, imaginaos que le digo que es un string. Fijaos que aquí me dice que este string no está inicializado. ¿Por qué? Pues porque yo tendría aquí o bien que darle un valor, o si no lo hago aquí, tendría que añadir a esto el constructor y darle un valor dentro del constructor y ya se deja de quejar, o directamente al final esto lo que pretende es pues que este objeto no llegue aquí a nulo o a vacío. Entonces yo le podría, con una exclamación aquí, le podría decir de oye, no te preocupes, sé que no te estoy dando un valor, pero te va a llegar ese valor. Entonces, claro, simplemente yo poniéndole esto es como que se lo estoy prometiendo, pero puede que no. Entonces, ¿cómo me aseguro de que además de decirle, oye, te va a llegar el valor si no lo quiero inicializar aquí, de verdad le tenga que pasar el valor? Pues esto aquí dentro del decorador, una de las propiedades que tiene es el requerido. Entonces, cuando yo vaya a utilizar este input, al decirle aquí que es requerido, si nos vamos aquí, en el momento en el que yo intente compilar este proyecto, fijaos que aquí es donde estoy utilizando el componente screen, pues al compilar me dirá que este objeto screen no lo puedo consumir así, porque le he definido una variable de input que es requerida. Entonces, de esta forma me aseguraría que le va a llegar sí o sí. Aquí también tengo la posibilidad de marcarle como que es un objeto nulable. Es decir, o sea, aquí sé que va a tener un valor y te prometo que te va a llegar. Si te digo esto, sé que es un valor que puede venir nulo. Entonces, todo lo que programemos después utilizando esa variable, tenéis que tener en cuenta que puede venir un valor nulo. Entonces, tenéis que preparar el comportamiento de vuestra pantalla, de vuestro código, para por si acaso viene un valor nulo. Entonces, bueno, en este caso, como digo, directamente vamos a utilizar el data. Y ahora, ¿cómo le paso este data aquí a este componente para que le llegue? Pues lo dicho, si me voy aquí a donde estoy consumiendo el componente, de esta forma, que veis aquí, yo le puedo decir, vale, aquí te voy a mandar un parámetro data que lo tengo definido aquí en mi propio componente, y aquí al utilizar los corchetes le estoy diciendo que dentro voy a utilizar una variable de Angular. Entonces le pongo el nombre que tiene el parámetro aquí y aquí la variable que contiene el valor que le voy a pasar dentro. De esta forma yo aquí ya tendría el valor de data
que le he dado aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo comprobamos que tenemos el valor de data? Pues vamos a pintarlo. Entonces, si nos vamos aquí al componente, si recordáis el componente que teníamos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a coger el div principal y lo vamos a cambiar. ¿Vale? Lo vamos a cambiar de esta forma. Y ahora, dentro de lo que es nuestro componente, nuestra Pokédex, nuestra pantalla, vamos a poner unas imágenes de esta forma. Aquí, bueno, esto de momento olvidaros. Fijaos que aquí lo que le estoy diciendo es que me pinte un dato hardcode. Aquí si me voy a la Pokédex ahora, veis que ya aquí puedo ver el Pokémon, pero realmente no estoy utilizando el data que le he pasado. ¿Cómo puedo utilizar el data que le he pasado? Pues aquí, si os fijáis, estoy usando los atributos src y alt directamente, pues como lo usaría en HTML. Entonces, de igual forma que aquí con corchetes le puedo pasar una variable Angular, aquí, si utilizo corchetes, puedo hacer que esto de aquí sea una variable Angular. Por ejemplo, en el alt, si le digo que el atributo alt es una variable de Angular, aquí ya le podría poner Bulbasaur, en este caso como una variable de Angular, entre comillas simple, para que sepa que es un string, o directamente podría hacer el data de 0.name. ¿Por qué? Porque sé que en el data de 0, que es un array, tengo la variable .name, la propiedad .name, que contiene el nombre del Pokémon. Además de hacerlo en el alt, lo puedo hacer en el src. Aquí, como hemos visto antes, la primera parte es un string, es decir, todo esto es un string, y ahora aquí, a partir del string, fijaos que ya concateno, como si fuera una cadena en la que estuviera trabajando el TypeScript, concateno, esto aquí se ha colado, y de esta forma ya le diría que, oye, todo esto es un valor por defecto como un string, aquí ya utilizo la variable data, el objeto 0, que es un id, y con esto pues fijaos que tendría aquí esto de igual forma. Podría hacerlo con el resto de objetos, en este caso lo vamos a hacer así, aunque veréis que esta no es la mejor forma, pero bueno, como estamos aprendiendo lo vamos a hacer así, y aquí simplemente cambiando el índice de mi array podría ir pintando cada uno de estos elementos que tengo dentro de la Pokédex. Aquí si refrescamos, pues fijaos que ya los voy teniendo aquí. ¿Qué más podemos hacer con nuestro componente? Pues igual que le podemos definir un evento de input, le podemos poner también un evento de output. ¿Cómo le pondríamos un evento de output? Pues igual que tenemos el decorador input, tenemos el decorador output, y lo que hacemos aquí es crearnos, que está también dentro de Angular Core. Aquí cuidado, no confundir, porque en otros sitios también tenéis el objeto event, tiene que ser el de Angular Core. Y aquí que le decimos, pues oye, vamos a emitir un objeto output que se va a llamar notificación. Le decimos que es una emisión de evento, y aquí le pondríamos el tipo. Si imaginaos, si no queremos devolver nada, pues le podemos poner void. Si es un booleano, un booleano. En este caso, como lo que vamos a devolver es any, que como digo no se debería usar, pero de momento lo vamos a utilizar, pues any. Ahora, esto digamos que serían, lo voy a dejar por aquí como un comentario, estos serían los decoradores clásicos de Angular, de las versiones pues, de toda la vida. Ahora, otra característica importante del Angular, de la versión de Angular, de las últimas versiones más modernas, eran las señales. No vamos a ver ahora las señales, pero que sepáis que hay otra forma de definir esto. En lugar de hacerlo de esta forma, podéis definirlo con señales. ¿Cómo lo definiríais usando el método de señales? Pues de esta forma, fijaos que aquí tengo la función input, que igual está dentro de Angular Core, y la función output, que está dentro de Angular Core, y entre esto y esto, pues no hay prácticamente diferencia, emite lo mismo, un event emitter, van a levantar lo mismo. Esta pues es la forma nueva, pues más orientado todo al tema de la reactividad con señales. Entonces, si trabajáis con versiones modernas, yo os recomiendo que utilicéis este en lugar de esta con decoradores, pero no hay diferencia prácticamente entre esta y esta, son iguales, simplemente por adaptarnos al nuevo sistema. Ahora, en el caso del input sí que hay diferencia. En este caso, yo aquí
lo que tengo es un any con el array correspondiente. Aquí, digamos que el any array sería el valor interno de esta signal, pero no lo consumiría directamente como un array de any, sino como una signal, que ya veremos en próximos vídeos qué es lo que es. Pero que sepáis que preferiblemente la forma esta se adapta más a la reactividad orientada a señales y en las versiones modernas de Angular os la podéis encontrar, ¿vale? Por el momento yo esto lo voy a dejar aquí así comentado, ¿vale? Y vamos a utilizar esta por aquí, ¿vale? Vamos a quitar los comentarios. Aquí esto le voy a quitar por el momento las que no voy a utilizar, que son estas. Y listo. Ahora, ¿cómo probamos nuestro evento de salida? Pues vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir aquí y vamos a ponerle aquí un evento, otro concepto nuevo, el concepto de eventos. Esta imagen le puedo poner un evento click. Los eventos se ponen, en lugar de entre corchetes, se ponen entre paréntesis. Aquí yo le diría la función a la que quiero llamar y los argumentos que le paso. En este caso, si lo replico en cada uno de mis... Vale, aquí me falta esto, lo replico en cada uno de mis imágenes, pues sería simplemente aquí ir cambiando igual el índice del array. Con esto ya tendría todo y ahora aquí lo que me falta es definir esa función. ¿Cómo quedaría esa función? Pues de esta forma. Es una función que recibe un objeto que lo he llamado Pokémon, que es any, y utilizando el evento de salida con el método emit puedo emitir hacia arriba el evento, es decir, que desde el componente hijo levanto un evento para que el componente padre lo pueda escuchar. ¿Cómo lo escucha el componente padre? Pues tenemos que quedarnos con el nombre de este evento. Este al final es el nombre del evento de salida. Entonces, al igual que aquí le puedo mandar variables de entrada, puedo recoger eventos de salida. Los eventos, como hemos dicho, van entre paréntesis y aquí realmente este es el nombre del evento que recojo y con $event es el nombre de la variable que emite este evento y de esta forma es como se recoge con el $event. Ahora, esto es una función y nada tiene que ver con esta de aquí, porque ya es una función dentro de mi componente main. Entonces tendré que definir esa función dentro de mi componente main. Por ejemplo, vamos a copiarnos esta, que si os fijáis se llama igual, Pokémon, porque es el nombre que le he puesto aquí. Aquí el $event, pero fijaos que aquí ya lo recibo con el mismo tipo que lo he emitido aquí, porque es lo mismo realmente. Y aquí, bueno, lo que vamos a hacer es simplemente una alerta de que lo he recibido. Vamos a probarlo. Aquí vamos a refrescar esto, que se había quedado aquí colgado por el error de compilación que os decía antes al ponerle el require. Seguramente no habrá refrescado bien la pantalla y se ha quedado ahí un poco colgado. Aquí, fijaos, como le he puesto una clase de Tailwind para que ponga el cursor con el pointer, con la manita esta, fijaos que aquí, ahora mismo, le doy y no hacemos nada. Vamos a aprovechar y vamos a inspeccionar a ver si aquí hubiera algún error. Fijaos, aquí no hay ningún error. Entonces, ¿por qué ahora al pulsar aquí no me levanta el evento? Pues vamos a depurarlo. Fijaos que tengo aquí el evento, select Pokémon. ¿Cómo yo suelo depurar esto? Pues aquí le podemos poner una instrucción que es un debugger. ¿Vale? Entonces aquí le puedo poner un debugger. Aquí tengo los eventos clip del select Pokémon. Aquí ya le he puesto la notificación con el evento. Y aquí entonces lo que voy a hacer le voy a poner otro debugger. A ver en qué momento se pierde esa comunicación y no me llega. Ahora, ¿cómo hago efectivo esos debuggers? Pues esto lo voy a cerrar de nuevo. Estoy aquí en el Google Chrome. En este caso depende del navegador. Pero bueno, en Google Chrome, por ejemplo, con F12 se te abren las opciones de depuración. Entonces desde aquí podría ver todo. Ahora, entonces, si esto me lo dejo por aquí, hago clic directamente aquí, fijaos que el evento ni siquiera se lanza. Pues vamos a ver qué está pasando. Bueno, pues simplemente, en este caso, el problema era problema de caché. Tenéis que tener en cuenta que al final, pues, cuando hacéis cosas en un navegador, pues la caché puede que vaya guardando cosas para después no tener que renderizarlas. En este caso, no tenía ningún error, simplemente he parado el proyecto, lo he vuelto a arrancar, he refrescado la caché con control F5 en el navegador y ahora sí que me funcionará. Entonces, vais a ver que, bueno, vais a ver primero que ya si le doy aquí, sí que funciona.
Y lo que decía, el tema de la depuración. Aquí con F12 en Google Chrome, si os fijáis, si yo hago clic aquí, veis que ya estoy en esta pantallita. Aquí podría ponerle la misma función que estos debugger, pero aquí. Veis que aquí le voy poniendo los breakpoints, pero a mí no me gusta ponerlo aquí porque se quedan aquí puestos y después, pues, si no te acuerdas de quitarlos, están ahí eternamente. Igualmente, al poner el debugger, cuando subáis el código a vuestro repositorio Git, tenéis que tener cuidado de quitar estos debugger. Pero fijaos que para depurar, esta herramienta está genial porque directamente aquí tengo un watch, tengo todos los breakpoints, tengo el scope donde puedo ir viendo todas las variables y tengo aquí el call stack donde puedo ir viendo por dónde va pasando, por todas las capas que va pasando, pues el flujo que esté depurando. En este caso, fijaos que aquí, incluso si le digo, oye, tengo una variable Pokémon, ¿qué tiene? Pues fijaos, aquí me dice que tiene el ID y tiene el nombre. Entonces aquí con F8 podría ir hacia adelante. En el caso de que se encuentre con otro breakpoint o con otro debugger, se pararía ahí. Podría ir con F10 paso por paso, pero sin entrar dentro de los métodos. O con F11 puedo ir paso por paso, pero si hay algún método que llama a otro, entro dentro. Entonces en este caso, como le tengo puesto el otro debugger, veis que ya al darle a F8 ha saltado al otro debugger. Ya no estoy en Pokédex Screen TS, sino que estoy en Pokédex Main TS. Y aquí pues veis que le llega perfectamente el evento. Entonces esto, si lo cerramos, veis que aquí ya salta la notificación de forma totalmente correcta. Vamos a quitar los debugger, que no se nos olviden. Como digo, es importante que no dejemos los debugger puestos. Y bueno, por último, nos falta por ver una cosa que no hemos visto, que es la interpolación de cadena. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí muy chorra. Si nos vamos aquí al screen, podemos hacer también lo siguiente. Vamos a meter aquí por arriba de la pantalla, aunque después lo vamos a quitar, podemos meter esto. Fijaos, aquí tengo un H3 de HTML y le digo un texto normal, como si lo estuviera escribiendo en HTML, pero fijaos aquí. Aquí en Angular, para poder usar variables que estén definidas en el TypeScript, definidas en la parte Angular, para poder renderizarlas en la parte del HTML, fijaos que con doble llave, encerrando la variable Angular entre dobles llaves, puedo utilizarla. En este caso, como data es un array, pues tiene la propiedad len. Esto, si lo guardo y me voy aquí a la pantallita, fijaos que ya me imprime aquí, pues hay un total de 3 Pokémon y el evento pues sigue funcionando. Bueno, pues nada, espero que con esta segunda parte de componentes os haya quedado todo mucho más claro. Seguimos avanzando en nuestro proyecto de Pokédex y ya veréis que poco a poco va cogiendo forma. Nada, nos vemos en el próximo vídeo.